Buenas noches, ¿cómo les va? Lindo reencontrarnos, vernos, sonreír, saludarnos, escucharnos. Gracias, Luz, por compartirnos este video con esta reflexión tan rica para nosotros y tan desafiante también. En esta noche queremos cerrar el tema acerca de los nombres de Dios. ¿No escuchan? Porque en el mes de septiembre, junto con la escuela dominical, nos enfocaremos en el mes de la Biblia. Entonces, dedicaremos algunos tiempos los días martes en estos encuentros para ver distintos temas acerca de las Escrituras. Y pensé en un cierre diferente, tal vez no extenso, breve, pensando en el Nuevo Testamento. Casi todos los nombres de Dios, casi todos ellos compuestos de dos palabras, fueron sacados del Antiguo Testamento. Y cuando fui así al Nuevo Testamento, me encontré que más que nombres específicos, a partir de determinadas experiencias, tanto de Pablo como de Pedro, aparecen títulos para Dios. Y quiero invitarle para que abra su Biblia, que abras tu Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. En este pasaje, cerrando en el 13, podemos descubrir algunos títulos que se le da a Dios. Verso 4, leemos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y acá ya encontramos dos títulos: el Dios de la paciencia y luego el Dios de la consolación, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos el versículo 13, se nos da otro título acerca de quién es Dios y cómo opera, actúa en los cristianos. Y el Dios de esperanza, es el tercer título, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Creo que hablar del tema de la paciencia en el tiempo que nos toca vivir es pertinente, muy, pero muy pertinente, porque en cierta manera estos 6 meses de dificultades, de situaciones difíciles, para algunos de grandes pérdidas, para otros atravesar por contagios, situaciones muy dolorosas, pérdidas laborales, y convivir una cantidad de horas en la casa, en cuarentenas rígidas, que ha sido costoso, algunas estadísticas que se han mostrado en televisión muestran que ha habido mucha cantidad de separaciones y de divorcios matrimoniales en todo este periodo de tiempo, algunos que han intentado suicidarse, etcétera, etcétera. Quiere decir que la tolerancia, la paciencia, es una virtud que ha estado presente o ausente de los hogares, pero que es muy
una palabra muy necesaria para que nos acerquemos, porque aún queda un largo trecho para convivir con o aprender a convivir con el virus. Yo he tomado en primer lugar para dedicar algunos minutos el Dios de la paciencia. Pocas veces hablamos acerca de esto, el Dios de la paciencia. Y la realidad es que este término, este título, este enfoque que le da San Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, adquiere una relevancia muy grande, porque no existe una fábrica que produce paciencia, nadie vende paciencia, pero sin embargo tenemos en Dios la posibilidad de recibirla, porque Dios es el que la produce, es el que la genera y es el que la coloca a disposición nuestra en todas las circunstancias de la vida y de manera abundante en este tiempo de prueba y de dificultad para todo el mundo y también para nuestra querida patria. Pensando en la paciencia, también San Pablo nos habla acerca de esto y nos muestra cómo la paciencia en Dios actúa en diferentes maneras. Y tomé dos textos que usted puede anotar y luego buscar en el lenguaje de San Pedro, 2 Pedro 3:9 y 15. 2 Pedro 3:9 y 15. Son pasajes conocidos, pero nos muestra el valor que recaptura Pedro para brindarnos una enseñanza profunda. El 9 dice que Dios no retarda su promesa para su segunda venida por la iglesia, sino que Dios es clemente, paciente, tardo para la ira y que el deseo de Dios es que la mayor cantidad de personas puedan arrepentirse y acceder a la salvación. Y ahí hay un vínculo entonces entre el Dios de paciencia, cómo actúa en el mundo y cuál es el objetivo. El versículo 15 habla y asocia que la paciencia de Dios es para salvación de las personas. Usted y yo, pues de pronto nos preguntamos si para los cristianos del primer siglo la venida de Jesucristo era premiante, era inmediata en su visión, porque han transcurrido más de 2000 años y si bien entramos en el periodo ya de los últimos tiempos de manera acelerada, ¿por qué Dios ha tomado ese periodo tan extenso de 2000 años y no sabemos cuánto más se sumará? Y la respuesta está aquí. Porque Dios es paciente. La paciencia de Dios y su amor son virtudes extraordinarias. Dios espera hasta que el último convertido, que es llamado por el Espíritu Santo, abra su corazón a Dios. Abra su corazón a Dios. El Dios de la paciencia. Y esto se vincula también con el Salmo 86:15, ahora en el lenguaje de David, donde David dice que Dios es misericordioso, clemente, que quiere decir paciente. ¿Paciente? ¿Para qué? Para esperar que el hombre se vuelva a él, para perdonarnos, para darnos nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. En el pasaje que nosotros leímos, en el libro de Romanos, encontramos ahora en la mirada de Pablo cómo él vincula la paciencia en las relaciones humanas
dentro de la iglesia, como hermanos, como comunidad de fe. Y él dice que lo que antes escribió, verso 4, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, tiene como objetivo enseñarnos a nosotros que vivimos este último tiempo, a fin de que, para ser pacientes y recibir la consolación y la esperanza que nos traen las Escrituras. Las Escrituras. Es el Dios de paciencia el que puede cambiar en nosotros la impaciencia y la intolerancia, muchas veces muy enraizadas en nosotros. Y evidentemente, ser intolerante y ser impaciente genera muchos conflictos en todos los ámbitos donde nosotros nos movemos, porque somos intolerantes con nosotros mismos en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, con los hermanos, en la relación en el vecindario, y esto genera conflictos, genera divisiones, distanciamientos, y somos impacientes. Vivimos en una posmodernidad de la inmediatez, en la posmodernidad del café instantáneo, en donde nos gusta recibir, hacer, lograr que todo sea al instante, al instante. Y bueno, es parte de la filosofía y la cultura imperante en nuestro tiempo. Ahora, en los asuntos de fe, esto no funciona así. No funciona así. Es decir, el desafío de la fe es saber esperar, es saber ser paciente, es confiar en Dios y esperar exactamente el tiempo de Dios para que las cosas se cristalicen. Yo tomé un ejemplo del Nuevo Testamento sobre lo que es la impaciencia en la espera cuando nosotros pedimos a Dios cosas importantes para nuestra vida. Y tomé el ejemplo de los padres de Juan el Bautista, un prócer de la fe. Lucas capítulo 1, usted después lo puede buscar, allí lo encuentra. Su padre, que era un sacerdote, y su madre, Elizabeth. Zacarías y Elizabeth. Por larguísimos años eran dos hombres de fe, una mujer y un hombre de fe, hombres piadosos, devotos, que confiaban y servían a Dios. Por largos años pidieron un hijo, pero el hijo no llegó. Y tal vez haya pasado 1, 2 décadas de espera, porque fíjese que ellos desde que se casaron ahora están en la vejez, en el lenguaje de Zacarías. Ya somos viejos, así que pudo haber pasado 20, 30 y aún 40 años. Eran personas grandes. Yo me hago esta pregunta. Cientos de veces durante ese trayecto de la vida le habrán pedido a Dios un milagro. Y finalmente ya no oraron más, porque veían al milagro tan lejano, improbable, ¿no? Y la impaciencia de la espera se volvió ahora en frustración. No pidieron más. Pero a Dios le gusta sorprendernos. A veces tengo esa frase para saludar a algunos en su cumpleaños, que Dios te sorprenda en el nuevo año, que Dios te sorprenda. Y Dios lo sorprendió. Y un día le manda un ángel y le dice: Zacarías y Elizabeth, Dios los va a visitar y van a tener un hijo. ¡Qué chistoso que Dios!
Qué chistoso que Dios dijo Zacarías, el sacerdote que hablaba de la fe. Dice, pero ¿no te das cuenta, le dice al ángel, que los dos somos viejos? Que ya pedimos tantas veces que hasta nos olvidamos de esto. ¿Qué señal voy a tener en estas circunstancias totalmente adversas? Usted sabe la historia. Dios intervino en él y dijo, porque dudaste, porque has sido incrédulo, hasta que nazca tu hijo, que será Juan el Bautista, ¿qué pasa? Te volverás mudo. Mudo. Y a veces nos sucede lo mismo. Le pedimos a Dios, no en el corto trecho, sino en el largo tiempo, determinadas cosas, nos ponemos impacientes, nos desilusionamos, nos frustramos, perdemos la visión de Dios o decimos Dios está en silencio o Dios no tomó mi pedido o Dios tiene otro plan y esa impaciencia nos roba una bendición, una bendición. Y ahora te animo a no ser impaciente. Y si lo que presentaste a Dios lo has hecho con fe y perseveras y esperas en el tiempo de Dios y das gracias como si ya lo hubieras recibido, pero das gracias en fe, Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá, como hizo con ellos. Entonces, aunque el título del Dios de la paciencia es un título teológico que nos habla acerca de él, pero Dios es el Dios de cercanía, tiene que ver con nosotros. Dios se revela con nosotros. Dios es el Dios de la vida cotidiana, cotidiana. Por eso Dios se ha dado a conocer y tenemos que descubrirlo, redescubrirlo en nuestra vida cotidiana, en los tiempos de bonanza y en los tiempos difíciles como el que nos toca vivir ahora. El Dios de la paciencia. Acerca de la paciencia, Santiago también nos habla. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Me preguntaré yo y te pregunto, ¿por qué Santiago aborda este tema? Porque el Señor Jesús se lo demostró como hermano de sangre. Se lo demostró, porque usted bien sabe que la familia de Jesucristo en sangre, a excepción de su madre y su padre, no creyeron en su divinidad. Lo rechazaron por larguísimos años y sin embargo Jesús tuvo paciencia con ellos, hasta que llegó el tiempo donde Santiago, su hermano, se convierte y llega a ser una columna de la iglesia primitiva. Me pregunto, ¿ha sido un ejemplo Jesús para él? ¿Cuánto influenció su amor y su espera para que ahora Santiago nos hable acerca de ella? Y dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, si tú y yo pudiéramos elegir y el Señor nos dice, si quieres, en 5 minutos termina la pandemia en el mundo, evidentemente votaríamos esto. Pero Dios la permite para trabajar en nosotros algo profundo, algo nuevo, para que capitalizarnos en nuestra fe, que dado que tenemos que afrontar este tiempo difícil, que nos quede un rédito, nos quede una bendición, genere en nuestro carácter algo nuevo, para que también aprendamos a relacionarnos con los otros. Y Santiago añade, porque esas diversas pruebas generan en nosotros paciencia. ¿Cuántas veces usted y yo le pedimos a Dios paciencia? Pero Dios tiene una escuela. Dios tiene una escuela.
las dificultades, las pruebas, las necesidades. Y Dios trata de colocar nuestra vida en el yunque de la herrería espiritual. Y ahí empieza a calentarnos en el fuego de la prueba y a moldearnos de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Y me gusta esta idea, que son las dificultades, son las pruebas las que generan en nosotros gozo y paciencia, hermanos. Y paciencia. Y esa paciencia madura en cada uno de nosotros un carácter maduro, una fe madura que nos ayuda a afrontar victoriosamente cualquier prueba y cualquier circunstancia. Ahora bien, usted que está tomando nota o escucha, quiero concluir con unas breves ideas acerca del significado de paciencia. La palabra en castellano es una palabra, un término pasivo. La idea nuestra es que la persona paciente está de brazos cruzados, dejan que le tiren piedras, que no se mueve, que no actúa, que se las banca todas, que no sabe defender sus derechos, etc. No es así. En el castellano la traducción no es la más profunda y adecuada. Por eso tomo del griego la mejor traducción, que empieza con H y sigue con Y, hipomone o hipomone. Esa palabra se traduce paciencia en el Nuevo Testamento, donde nosotros tenemos. Y William Barclay, un comentarista del Nuevo Testamento que muchos de ustedes conocen, da 2 párrafos que se los quiero compartir, porque me parece muy jugoso. Hablando de hipomone, la paciencia en griego. No es la simple capacidad de soportar adversidades. No es la paciencia bíblica la simple capacidad de soportar adversidades, sino la capacidad para convertir esas adversidades o pruebas en grandeza y en gloria y en victoria. Quiere decir que la paciencia no solo soporta la prueba, sino que por la actitud activa frente a ella, hace que sea una experiencia victoriosa. Vence la prueba y recibe un beneficio, el gozo, pero también la fortaleza, un crecimiento interior. Por lo cual, mis queridos hermanos, en el tiempo que nos toca vivir, necesitamos buscar al Dios de la paciencia para que aprendamos a descubrir sus tiempos, a esperar en Él, a no claudicar, a ver a las dificultades como aliados para madurar nuestro carácter, para fortalecernos interiormente y para ser maduros, Dios, en el pasaje que hemos leído, nos ha mostrado 2 caminos para adquirir más paciencia. Uno, las dificultades, cuando nuestra paciencia es activa. 2, el encuentro con Él. Pablo dice que Dios os dé paciencia, para lo cual necesitamos buscarlo, confiar en Él,
encontrarnos con Él, descubrirlo en los silencios y darnos cuenta que nunca está ausente, sino siempre presente en la realidad que nos toca vivir. Bendito sea Dios. Entonces Él nos dará ese don y ese capital de la paciencia para enriquecer nuestra vida. Que Dios nos bendiga, porque todos necesitamos crecer en ese camino de la paciencia. Y que nuestro buen Padre, el Dios de la paciencia, nos inunde de la misma. Muchas bendiciones. Un abrazo.